porque también le gustó calentar la silla un buen rato. Además era compadre de Porfirio Díaz, pero tuvo una visión. Este hombre dijo, bueno, si en Querétaro ya tenemos un tren que nos comunica de México a El Paso, lo que es Ciudad Juárez, ¿por qué no tener un segundo tren que nos comunique con otras ciudades norteamericanas? Y entonces presentó al Congreso del Estado un proyecto para construir un tramo de ferrocarril que conectara del Salto Hidalgo a la estación San Miguel o Chamacuero, como dicen por allá por aquellos rumbos. Y le interesó tanto a la compañía y a los senadores del estado de Querétaro que dijeron, bueno, ¿y por qué no? Vamos a hacerlo. ¿Para qué? Para que Querétaro ya no nada más tenga un solo ferrocarril. Hay que recordar que el ferrocarril a Querétaro llegó en 1882, el ferrocarril central, México, Ciudad Juárez. Esas fotos que ven ustedes de trenes cruzando debajo del acueducto no son fotomontajes, es una realidad. Es más, la imagen que ustedes pueden ver aquí abajo es icónica, porque en ese momento, ahora nosotros lo vemos en este siglo XXI de modernidad, y vemos un tren de vapor cruzando abajo del acueducto y decimos, no, hombre, ese es un vejestorio, qué chulada, qué cosa tan antigua. Pues en aquella época el antiguo era el acueducto, que era del siglo XVII, pero el tren era la palanca del progreso, era el símbolo de la modernidad, y justamente el cruce debajo del acueducto lo que representa es el rompimiento de lo antiguo por el progreso, por la modernidad que en ese momento representaba el ferrocarril llegando a Querétaro en 1882. Para 1900 ya se veía que hacía falta otro ferrocarril, y entonces se da la tarea de este hombre de convencer a medio mundo y lo consigue. Y la compañía entonces dice, ok, vamos a construir el tramo, pero además va a ocurrir una cosa sensacional. El ferrocarril central, que era más viejo, era de vía ancha, que son 1435 milímetros entre rieles, y el nacional era de vía angosta, 910, 935. Ok. Pues bueno, aquí va a ocurrir que no nada más van a construir el ferrocarril en ese tramo del Salto a Chamacuero o a San Miguel, sino que además van a reconvertir toda la vía desde Laredo hasta México a vía ancha. ¿Para qué? Para poder competir con el otro, porque tenía más capacidad de carga y de traslado de gente, ¿no? Bueno, ¿cuánto le metieron? 12 millones de pesos oro de aquella época. Y entonces el ferrocarril nacional, en esta nueva ruta que sí va a pasar por Querétaro y que va a ser un detonador importantísimo de la economía queretana, ya no va a salir de Sullivan, de la estación Colonia, va a salir de Buenavista. Esta es una vista, valga la redundancia. Por acá estaría el que ahora conocemos como Monumento a la Revolución. Obviamente aquí no está porque la foto es anterior, es de finales del siglo XIX. Bueno, ya está decidido que se va a modificar la ruta del ferrocarril nacional para que pase por Querétaro, y se toman acciones. Primero es, ¿dónde vamos a construir la estación? Y entonces se decide comprar un lote, un pedazo de un solar que estaba entre las calles de La Luna y San Roque, justo donde nos encontramos ahora. Era una manzana mucho más grande, ahorita la vamos a ver en un mapa, y se compra entonces una fracción de ese solar para efecto de construir esta estación precisamente. ¿Cuánto costó? 1,868 pesos el terreno, que abarca desde donde comienza prácticamente invierno y termina donde está después de la estación de carga. Bueno, con escritura pública número 118 del 20 de septiembre de 1902 se adquiere el terreno. Pero ¿qué hay que hacer? Para comunicar a la otra banda, los que son queretanos saben que hay un puente que se llama Puente Grande o Puente de los Héroes. Hoy es la calle de Invierno, aquí a
mi derecha y que comunica al centro de la ciudad, pero ese puente era muy angosto y tenían que pasar automóviles que ya circulaban, automotores pues, y tranvías, porque ya circulaban los tranvías de mulitas aquí en la ciudad, y como había dos rutas, una del pueblito aquí al centro y otra de Querétaro hacia La Cañada. Entonces empiezan a tender rieles para comunicar ahora con esta estación. ¿Por qué? Porque antes no había ni autobuses ni taxis y la gente tenía que transportarse a través de los tranvías. Bueno, también se hace la ampliación del puente entonces para que puedan circular los tranvías y los automóviles, y finalmente aquí enfrente, la que es la calle de Cuauhtémoc, se expropian predios, porque todo eran casas, para poder abrir una calle y poder comunicar de mejor manera a la estación con el resto de la ciudad. Este es un plano de aquella época. Este sería el puente grande, dice calle del puente. Esto es lo que ahora es el Jardín de los Platitos, la calle de Invierno. Y aquí en la manzana 142 es la calle de la Luna y la calle de San Roque. Entonces en este tramo se compró el terreno. En aquellos años las calles cambiaban de nombre cada manzana. No era como hoy que hay avenidas y calles muy largas, ¿no? Entonces aquí era calle de Morales, calle de la Luna, calle del Fresno. Cada manzana tenía un nombre distinto. La manzana 142 corresponde al lugar donde estamos ahora. Para todo esto se necesitó una cabeza, alguien que diseñara no solamente el tendido de los rieles, sino las estaciones, todas las estaciones que se iban a construir para conectar desde El Salto hasta, finalmente fue Empalme Escobedo. Si me equivoco me corrigen los que conocen de ferrocarriles, pero ya no fue ni Chamacuero ni San Miguel, fue en Empalme Escobedo donde se unió la nueva vía con la ruta vieja. Y eso fue un ingeniero inglés de nombre R.T. McDonald. No he podido averiguar si era Ronald o Roland o Robert, pero era R.T. McDonald, casi como el de las hamburguesas. Él diseñó este edificio y él además hizo el trazo de toda la vía. El Club Amigos del Ferrocarril es poseedor de unos planos hermosos de la estación que están exhibidos por ahí abajo en la planta baja, y bueno, aquí están la firma de McDonald y del ingeniero en jefe que estuvo a cargo del proyecto. Hablaré un poquito de el estilo de construcción. Obviamente es un estilo inglés. Hay quien dice que es ecléctico, es decir, que tomó de otros lugares, no es puro inglés, lo cual puede ser cierto porque las estaciones inglesas son muy sobrias y esta la verdad que es muy hermosa. No es porque yo trabaje aquí, pero es muy muy hermosa. Se constituye de dos niveles, dos muros interiores, algunos son de ladrillo, otros no. Enrique, me hace favor de darle un golpe allá al muro, a ver. Escuchan, está hueco. Antes no había tabla roca. Entonces este es un entramado de carrizo recubierto con yeso y parece un muro perfectamente construido de material pesado. Obviamente había que aligerar en la parte alta. Entonces algunos muros sí son de piedra, otros son de ladrillo y muchos son así, falsos, digamos, aparentes. Destaca mucho el material porque el ingeniero utilizó material propio de la región. La cantera rosa es la que más sobresale y la cantera gris, pero le dio un estilo almohadillado, es decir, está abombachado, panzoncito. Eso tampoco es muy común y es un sello característico de esta estación. Tiene 8 troneras que entiendo que son para ventilación. Ahí, arquitecto, tú sabrás orientarme. 4 en cada cara de la estación, 4 al norte, 4 al sur, y un tiro de chimenea que va desde la planta baja, donde era el restaurante, hasta la parte superior. De destacar es la herrería de punto. No hay soldadura, todo está con remaches, hierro forjado, y la letra Q de Querétaro,
no la letra G de González, curiosamente, porque la estación se llamó Estación González. Una vez que se concluye la nueva ruta, esto fue el domingo 1 de mayo de 1903, a las 9:28 de la mañana llegó el primer ferrocarril. Venía procedente de Nuevo Laredo y la locomotora era la 225, esto según el periódico oficial La Sombra de Arteaga, que es el periódico oficial del estado de Querétaro. Y terminada la ruta completa, el 8 de noviembre quedó establecido ya el tráfico general de Laredo a México. El primer tren llegó de San Luis Potosí a la 1:35 de la tarde y el que venía de México a las 2:45. En aquella época se celebraba fastuosamente un acontecimiento de esta naturaleza. Entonces la estación se adornó, se colocaron mástiles en las vías, con festones, con flores, y el paso de los trenes pues era con música y con bandas militares, con desfiles, con cohetes de los dos tipos. Y hubo que hacer muchas obras. Esta fotografía es hermosísima y es justamente aquí enfrente, la calle de Cuauhtémoc. Les dije que el municipio, bueno, el ayuntamiento expropió algunos predios para poder abrir la calle. Todavía hoy día podemos ver esta construcción, aunque ya me parece que 2 de los arcos están tapiados. Seguramente ya se convirtió en una habitación, pero así lucía en aquel entonces. La ciudad de Querétaro está hacia acá y nosotros estaríamos de este lado. Esta casona, que todavía está aquí enfrente, aquí se alcanza a ver una construcción como de madera, de tejamanil, de esa madera como la de las cajas de los jitomates, ¿se acuerdan? Y era una caseta para despachar los tranvías que corrían sobre estos rieles del otro lado de la acera y que venían aquí a la estación a dejar pasaje o a levantar pasaje, y más al fondo, hacia el poniente, a la estación de carga. Estos rieles corresponden a esa continuación para la estación de carga. Algo curioso que ocurrió aquí es que antes de que llegara el tren llegaron los tranvías. Los tranvías ya pasaban por aquí y el tren ni sus luces. ¿Por qué? Por culpa de este túnel de 342 metros y medio. Estaba tan dura la roca de la montaña que no podían horadarla. Estuvieron a punto de hacer un desvío para rodear, porque de plano no se podía. Mágicamente se dio la roca, se abrió el túnel y pudo pasar el tren. Y es el túnel de Mercader, que está cerquita de Tequisquiapan. Es la línea B, cerca de Huichapan. Ok. Es el único túnel. El único túnel. ¿Sí? Ok. Y también tuvo que hacerse un terraplén, el más alto de América Latina. 400,000 yardas cúbicas de material para poder elevar la vía del tren y que pasara. El puente de Choñe, mucha gente dice Chona, pero es Choñe, seguramente es lengua ñañú, también cerca de Huichapan. Que hay otra fotografía posterior a esta, obviamente, en donde ya hay una segunda estructura. Aquí está como una pajita nada más, así como que da ñañaras pasar por ahí, porque pues, en un tren se va a asumir esto. Pero hay una segunda foto, no la tengo ahorita, donde ya hay una segunda estructura para reforzar precisamente el puente. Y lo que les platicaba, el puente grande o puente de los Héroes, ya ampliado con rieles para los tranvías y para que pasen los automóviles. Este es el Jardín de los Platitos y esta es la calle de Invierno. ¿Sí? Aquí se llama Invierno, y cruzando el río, obviamente este es el río, se convierte en Juárez y nos lleva hasta el centro histórico. Esta es una vista de la Cañada de Hércules, donde podemos ver esta línea de postes, y aquí va el riel del ferrocarril central, y aquí arriba el del ferrocarril nacional.
una foto de Guaite. Y aquí, bueno, pues ya lo vemos más claramente, también cerca de, entre Hércules y La Cañada. Actualmente sobre la izquierda tenemos las Juárez y Morelos, la doble vía, y abajo sigue siendo la línea B, así como se mira ahí. Les decía yo que la casona de aquí enfrente era la caseta de los... Esta es la caseta, no se crean que es un muladar, es la caseta. Y este es un tranvía de carga. Los había de pasajeros y de carga. Este es uno de carga. Y es la calle, en aquel tiempo se llamaba Porfirio Díaz. Hoy Héroe de Nacosari, es decir, la que corre aquí a nuestra izquierda. Aquí estaría la cantina Chava Invita. Y aquí está la casona que sigue estando. Fíjense, esta fotografía es viejísima. Ahorita vamos a ver una más vieja todavía. Y ya las ventanas ya están tapiadas con adobe. Yo calculo que la casona debe ser de 1800 y fracción, principios de 1800, y que las ventanas las tapiaron cuando Antonio López de Santana cobró impuestos por tener ventanas y perros. Y la gente, para no pagar impuestos, tapió sus ventanas. Ahora que tengan oportunidad, salgan y vean los adobes, están desgastadísimos. Los tranvías, esta es la vista hacia el sur del mismo puente de los Héroes o Puente Grande. Los queretanos van a reconocer este edificio sobre la calle de Corregidora. Ahora es una universidad privada, Universidad de Londres. Los arbolotes, hay unas araucarias ahí enormes. Esta es la Bueno, casa del doctor Solorio antes de ser la universidad. la casa del doctor Solorio, Ahí hay exactamente. una araucaria. Ahora aquí hay un hotel por este lado, El Marqués. el Hotel del Marqués, que también ahí fue donde estuvo por primera vez Sears Roebuck de México. Pues esto que ven aquí son el lugar en donde se guardaban los tranvías. Por eso vemos rieles y por eso vemos aquí una pequeña maquinita. ¿Es ahí donde era la tienda del Liste? Donde, no, Sí, ahí era. del otro lado. ¿Fue sí, Sears? hacia atrás, Y- hacia atrás. y fue la tienda Esto es del- Corregidora, aquí es donde venden los churros, Ah, ya. ¿ok? Y hacia acá estaría la tienda del Liste, que luego fue zapatería y ahora ya también se fue la Ya zapatería. cerró la zapatería. Y el Hotel del Marqués. Eso es al lado. Bueno, pues ya llegó el tren a Querétaro. La estación todavía no se termina. A pesar de que la empezaron a construir en 1902 y inmediatamente que se adquirieron los terrenos, la estación se tardó mucho en construir. Pues si vemos el tamaño, encontraremos la razón, ¿verdad? Majestuosa. Pero llegó el tren. Entonces, va a venir un personaje aquí a Querétaro a inaugurar lo que se llama la vía ancha. ¿Por qué? Porque ya la ruta con vía angosta ya existía, pero el nuevo tramo, que ya hablé varias veces, lo va a venir a inaugurar don Porfirio Díaz. En aquel tiempo no era ni el dictador, ni el tirano, ni el mala onda. Le decían el César de la nación, el héroe de la Carbonera, el héroe del 5 de mayo, el héroe de 1000 batallas, don Porfirio Díaz. Y él llega aquí el día 20 de diciembre de 1903 a bordo de su tren presidencial. El tren se detiene aquí, como está ahorita el de Kansas, nada más que viendo al revés. Llega de México y se estaciona aquí. Y aquí el gobernador González de Cosío, con el gobernador de Guanajuato, el de San Luis, el de Hidalgo, y nada más, con esos se suben al tren presidencial. Y el tren sigue su marcha. No hubo fiesta aquí, ¿por qué? Porque la estación no estaba terminada. No había casa. Bueno, entonces se va a seguir 15 kilómetros hasta Mariscala. Y en Mariscala hicieron una conexión provisional para conectar con el ferrocarril central, con la competencia. Hagan de cuenta que aquí era la Pepsi y allá estaba la Coca. Bueno, así más o menos. Conecta con la vía del central y da vuelta y regresa, ahora de poniente a oriente, y se va a estacionar
en las inmediaciones de lo que hoy conocemos como la colonia Casablanca, sobre lo que los queretanos reconocen como la avenida Constituyentes, que no era avenida, era la vía del tren. ¿De cuál tren? Del que iba a Ciudad Juárez. Y ahí estaban los patios de esa compañía del ferrocarril. La estación de pasajeros estaba exactamente entre la fragua y la gasolinera. Ahí estaba una estación chiquitita. Nada que ver con esto. Yo creo que era la quinta o sexta parte de lo que es esto. Y ahí se construyó nada más y nada menos que este pequeño arco monumental que dice República Mexicana, que tiene la bandera porfiriana, el águila porfiriana, la bandera gringa y la bandera mexicana. No he podido descifrar la leyenda, pero dice 1903. Y este es el tren presidencial. Esto ya es después de que salió todo el contingente que venía con don Porfirio. Ya se quedó, como dicen, la perrada nada más. Se tomaron la foto. Aquí está el gobernador posando también en el mismo lugar. Y aquí está el propio Porfirio Díaz saliendo de la fábrica de textiles El Hércules, porque esa ocasión que vino, pues no nada más vino a inaugurar la vía, vino a hacer la reinauguración del Hospital Civil, que es donde actualmente está el convento de Santa Rosa de Viterbo. Vino a hacer obras, y entre ellas una visita a don Cayetano Rubio, ahí a su fabriquita de la textilera del Hércules. Bueno, pues ya, cuando por fin se termina de construir esta estación, que así lucía, si se dan cuenta, este es el frente de la estación, esta es la calle de ahora Héroe Nacosari, antes Porfirio Díaz, y aquí se ve el riel de los tranvías que van hacia el poniente. Pues se va a inaugurar, ya se inauguró la vía y un año después se termina de construir la estación. Ya no viene Porfirio Díaz, que no los engañen los días de turistas. Porfirio Díaz nada más vino en esa ocasión, no volvió a regresar. Se va a inaugurar un 3 de octubre de 1904. La vista, la fotografía la tomaron de occidente o de poniente hacia el oriente. Aquí están las troneras de nuestra estación, aquí está el edificio, el tren obviamente aquí, el gentío de gente y el montón de amontonados, y los arcos de la casona que está aquí enfrente, ya tapiados, reitero. 1904. ¿Quién la inauguró? El propio gobernador, Francisco González de Cosío, con el prefecto de distrito. El prefecto de distrito de aquella época era como el presidente municipal de ahora. No existía la figura. Y nada más algunos funcionarios de la compañía ferrocarrilera y obviamente pues gente que vino a la fiesta, ¿no? Para 1908, bueno, voy a reiterar una cosa. Esta estación daba servicio de pasajeros y de paquetería, nada más, para la ruta de México a Nuevo Laredo. La del Central, que estaba en la Alameda, era para México a Ciudad Juárez. Pero en 1908, José Libantur, que era el secretario de Economía de Porfirio Díaz, le dice: oye, esos gringos nos están comiendo el mandado, necesitamos que el gobierno sea accionista de las empresas ferrocarrileras, y no nada más accionista, sino accionista mayoritario, para tener el control. Y entonces empiezan a comprar acciones el gobierno, y al final hacen una jugada magistral, fusionan a las dos compañías ya como socios mayoritarios en una sola. Y entonces, a partir de 1908, en 1907 se da el decreto, se da la concesión, se hace todo el movimiento, y en 1908 esta estación comienza a dar servicio a las dos rutas. Es decir, vamos a reconstruir cómo era la ruta del Central que iba a Juárez. Entraba por Hércules y La Cañada, ya vimos las fotos, daba la vuelta en Caleza, cruzaba el río, cruzaba debajo del acueducto, llegaba a donde hoy está Plaza de las Américas,
y ahí se incorporaba sobre lo que viene siendo ahora la avenida Constituyentes. Llegaba a la Alameda y de ahí se iba hacia la salida a Tlacote, hacia las adjuntas, por allá, y seguía su ruta. Bueno, a partir de la fusión, pues ya se va a seguir derechito como viene de la Cañada. Y en esta estación, si uno va a Juárez o a Laredo, pues hay que venir a tomar el tren aquí. Punto. Se deja sin uso la antigua estación de allá de la Alameda, y esta es la que comienza a dar servicio para las dos rutas. Así lucía también con los rieles del tranvía de pasajeros, que se aproximaba prácticamente hasta la escalinata, para que con toda comodidad los pasajeros bajaran sus maletas o subieran su equipaje cuando regresaban de viaje. Hasta aquí sería suficiente para decir que esta estación de trenes, por la majestuosidad de su construcción, por el desarrollo económico que propició a Querétaro, pues mereciera ser un monumento histórico. Pero vamos a ver cómo se vinculó esta estación de trenes con nuestra historia nacional, para comprender un poquito mejor por qué tiene la denominación no solamente de monumento histórico, sino de patrimonio de la humanidad. Al triunfo de la Revolución Maderista, obviamente Francisco y Madero contra Porfirio Díaz, en mayo de 1911 se firman los tratados de paz y Porfirio Díaz renuncia a la presidencia y se va exiliado del país para no volver jamás. Desde Ciudad Juárez, Madero empieza una gira triunfal a bordo de un tren y viene estación por estación, ciudad por ciudad, y es aclamado por multitudes en cada estación a la que llega. El 6 de junio, un día antes de llegar a la Ciudad de México, aquí llegó a esta estación, porque recuerden que ya daba servicio para las dos rutas. Eso fue en 1908, y en 1911 llega Francisco y Madero aquí, a esta estación. Y dice el cronista de este periódico, El Observador, que jamás habíamos visto en Querétaro una manifestación tan concurrida y creemos que no la había habido así. Es decir, ni cuando se inauguró la estación, ni cuando vino Porfirio Díaz, la gente vino con tanto júbilo a recibir a una persona, como fue en esta ocasión, ¿sí? El periódico oficial La Sombra de Arteaga consignaba que se le hacían los vivas más entusiastas y los aplausos más estruendosos. Madero estuvo cosa de una hora, y no salió ni siquiera de la estación. Aquí estuvo, saludó a la gente y se fue. ¿Se fue a dónde? A México. Ahí llegó en la madrugada del día 7. Y dicen que cuando Madero llegó, hasta la tierra tembló. Ocurrió un temblor en la madrugada. Bueno, aquí estuvieron presentes el gobernador interino, que dio la bienvenida, el prefecto Emilio Valdelamar y el licenciado Francisco Gutiérrez Gelati. Este es el primer personaje, digamos, de Polendas que hace una parada aquí después de Porfirio Díaz, obviamente. Viene una etapa posterior a la Revolución Maderista que conocemos como la Revolución Constitucionalista. Ya lo sabemos, Victoriano Huerta se hace del poder y manda a asesinar a Madero y a Pino Suárez. Y entonces Carranza emprende las armas y se va contra Huerta. Esto va a ser el 26 de marzo de 1913. A Madero lo mataron en febrero, 22 de febrero. Promulga su plan de Guadalupe y comienza una guerra, facultado por su propio Congreso. Y los ejércitos del norte empiezan a juntarse y empiezan a tomar ciudad tras ciudad. Para el 28 de julio de 1914, esas fuerzas revolucionarias llegan a Querétaro y llegan precisamente aquí, a la estación González. En la ciudad estaba el cuerpo de zapadores, que eran soldados federales. Estaban aquí acantonados. Reciben una orden de evacuar la plaza. Y vienen en formación, llegan a la estación, a esta estación, se suben al tren y marchan hacia México. Van en retirada.
ya los huertistas ya no pueden contener a los revolucionarios. Los revolucionarios tenían 3 cuerpos de ejército, es decir, eran 3 ejércitos juntos, no eran divisiones, una división es más pequeña. Estaba la del noreste a cargo de Pablo González, que tomó Monterrey, Tampico y venía de aquel lado. Estaba la del noroeste de Álvaro Obregón, que desde Sonora bajó, Sinaloa, Guadalajara, todo esto. Y la división del norte, la más poderosa de las 3, de Francisco Villa. Estaba la del centro, de Pánfilo Natera, estaba el ejército del sur, de Emiliano Zapata, el ejército libertador del sur, pero las 3 más poderosas eran estas. Y las 3 venían en camino para acá. Hay que recordar, Villa ya había tomado Zacatecas, y de ahí ya no hubo quien parara a los revolucionarios. Entonces, ese día, ya huyendo los zapadores hacia México, al llegar a la estación La Noria, les llega una contraorden y dice: regrésense y defiendan la plaza. Pues ahí van para atrás. Nada más que dijeron: espérate, porque ya han de haber llegado aquellos. Entonces se van por la vieja ruta y llegan a la Alameda. Todavía no levantaban las vías. Llegan a la Alameda y de la Alameda se vienen a pie hacia acá, y es el primer combate. El combate es en las inmediaciones del río y es aquí, y caen los primeros muertos, obviamente. Bueno, aquí lo hice de una manera muy sucinta. Ambas fuerzas se encontraron en la estación del Ferrocarril Nacional, según el historiador Valentín Frías, ¿sí? Según Genaro Licastro y según Valentín Frías, en las inmediaciones del río. Como quiera que sea, se dieron sus catorrazos y fueron derrotados los federales, y entonces el general Murguía, que venía de la división del noreste, Pablo González, toma la ciudad de Querétaro para los constitucionalistas. Es el primer hecho de armas durante todo el proceso de la revolución aquí en Querétaro, y ocurrió justamente en este lugar donde estamos hoy. Dicen que se conformaba por 4 o 5 mil de caballería, 500 artilleros y 16 piezas de distintos calibres, es decir, 16 cañones de distintos calibres. Desde la calle de 5 de Mayo, así se llamaba antes lo que hoy es la calle Madero, de ahí hasta el Teatro de la República, estaba formada la artillería de la división que llegó aquí nada más, bueno, de ese cuerpo de ejército. Este es un mapa que nos describe cómo fue el encontronazo. En azul es la estación González, donde estamos ahora. Este es el río. Esta es la Alameda, y aquí estaría la estación de pasajeros, a donde regresaron en rojo los federales y avanzaron hasta el río, y en verde los revolucionarios, y los puntos en donde se encontraron, obviamente donde había puentes, ¿ya? Porque cruzar el río era una desventaja hacerlo a pie. Bueno, con esta revolución constitucionalista, que va a concluir el 13 de agosto de 1914, pues se van a dar muchas cosas. Primero, después de estos generales, van a llegar aquí Pablo González. Ya Murguía tomó la estación, tomó la ciudad de Querétaro, y pues ya llegaron los jefes, ¿verdad? Siempre vienen los generales atrás. Pues Pablo González también llegó aquí, Jesús Carranza y Cesario Castro. Para el 1 de agosto llegó Álvaro Obregón, se venían pisando los talones, era una carrera loca entre Pablo González y Obregón, a ver quién llegaba primero a México. Obregón traía 18,000 hombres, 20 cañones de grueso calibre y 28 ametralladoras, es decir, venía mejor armado todavía que Pablo González. Y el día 11 de agosto, aquí se detuvo el tren de Venustiano Carranza, él venía de San Luis Potosí. Llega aquí y va a llegar, tiene que llegar a un pueblo que se llama Teoloyucan, de donde yo soy originario. ¿Por qué? Porque ahí va a tener el encuentro con los federales para pactar 2 cosas que Madero no fue capaz de hacer. La primera, rendición incondicional, y segunda, disolución del ejército federal. Entonces Carranza llega aquí el día 11, está un rato, se baja del tren, va al Gran Hotel, come, regresa, se sube a su tren y va a llegar a Teoloyucan prácticamente a la medianoche del mismo día, 11. Ahí lo reciben con bandas de música y a falta de cohetes, a balazos, porque para eso eran buenos, para echar bala.
y se van a firmar los tratados que van a poner fin al conflicto bélico entre federales y revolucionarios. Estos tratados son importantísimos. ¿Por qué? Porque un cuerpo rebelde, como era considerado el ejército constitucionalista, se va a convertir, y además regional, porque más era de una zona, se va a convertir a partir de esa firma, de esas actas, en el nuevo ejército mexicano. Es decir, Carranza no se anduvo con titubeos. Madero pactó y le costó la vida. Y Carranza dijo: revolución que tranza, revolución que se suicida. Entonces, cuando él tuvo el triunfo en la mano, dijo: no, los que dejan las armas son ustedes y los que desaparecen son ustedes. Y mi ejército se convierte en el nuevo ejército mexicano. De ahí lo que siguió fue la legitimación del poder, hasta lo que hoy día seguimos pagando la factura. Esa es otra historia. Aquí está don Pablo González llegando a Querétaro. El pie de foto lo dice, aunque es 2 años después, es 1916. Don Venustiano, saliendo de aquí de la estación, justamente. Aquí está la Q que nos identifica, Querétaro. Y aquí, ya en la parte de abajo, pueden ver el riel del tranvía todavía aquí. Y don Álvaro Obregón, también la foto es posterior a 1915, ya le falta el brazo. Bueno, ya terminó la revolución constitucionalista, pero aquellos que estaban en contra de Díaz, todos unidos contra Díaz y todos unidos contra Huerta, cuando ya no tuvieron enemigo al frente, ¿qué hicieron? Pues pelearse entre ellos. El botín de los valientes. De eso se trataba todo este asunto, ¿no? La historia nos dice que fue por el bien de la patria, los hechos nos dicen que fue por el bien propio. Viene Francisco Villa, que ya hizo alianza con Zapata y está en contra de Carranza. ¿Por qué? Por la cuestión agraria que no atendió Carranza, hay que decirlo. Carranza empezó a devolver las haciendas a los dueños anteriores y eso molestó muchísimo a Villa y a Zapata. Viene el desencuentro entonces entre ellos y comienza la bajada de las tropas villistas y van a llegar a Querétaro. 20 de noviembre llegó Felipe Ángeles con toda su artillería. Ya dije que era la más poderosa de las tres. Su cuartel general lo fue a establecer, adivinen en dónde, donde era el de Maximiliano, en la Santa Cruz. ¿Por qué? Porque es una fortaleza, ese lugar es una fortaleza. El día 22 llega el mismísimo Francisco Villa aquí a la estación y se va a la ciudad. Para el 26 de noviembre llegó Eulalio Gutiérrez, recién nombrado presidente provisional por la Soberana Convención de Aguascalientes. Es decir, Carranza, que había sido el jefe político, pues ya no lo era. Era este hombre, Eulalio Gutiérrez. También llegó aquí a la estación. ¿Quién más vino? Bueno, pues viene el 1915. Fíjense bien, ya están totalmente enfrentados. Carranza en diciembre del 14, llegó en agosto del 14 a México y en diciembre traslada la capital a Veracruz. ¿Por qué? Porque ya entraron Zapata y Villa. Y desde Veracruz, como capital y como centro de operaciones, desde ahí ¿cómo se financiaba él? Controlaba los campos petroleros de Tampico, controlaba la aduana de Veracruz, controlaba fincas algodoneras, controlaba de todo, haciendas, y de todo sacaba. Villa igual, todos hacían lo mismo, había que sacar dinero de alguna parte. Y se van a venir a enfrentar aquí en el Bajío. ¿Han escuchado hablar de las batallas del Bajío? Bueno, muchos dicen que Obregón es el manco de Celaya, porque ahí le volaron el brazo de un cañonazo. Bueno, primero no fue en Celaya, y segundo, fueron varias batallas, no fue nada más la batalla de Celaya. Pero la más cercana a nosotros fue la de Celaya. La fecha, 8 de abril. ¿Qué ocurre en Celaya? Pues que empiezan a salir heridos. ¿A dónde? Pues a Querétaro. Y la gente que vive ahí empieza a huir. ¿A dónde? Pues a Querétaro. ¿Por qué? Porque aquí tenían familiares, muchos de ellos, amigos, conocidos, y empiezan a llegar trenes cargados de heridos. Allá no eran suficientes los hospitales, bueno, pues había que trasladarlos a otras ciudades. ¿Para qué lado estaba Villa?
para este lado Obregón, la gente jaló para este lado. Bueno, aquí nos va diciendo rápidamente cómo llegaron heridos, dónde eran atendidos, etcétera. El 14 de abril hasta acá se escuchaban repicar los cañonazos en los campos de Celaya. Para el 9 de julio hubo un enfrentamiento aquí en la estación del Nacional entre villistas y carrancistas, ¿sí? Hubo muchos muertos, dicen, y por la Alameda y distintos puntos de la ciudad hicieron una matanza de carrancistas, es decir, aquí los villistas empezaron a posicionarse extrañamente, pero es la retaguardia. Querían agarrar a Obregón entre Querétaro y Celaya. Villa fue retrocediendo a Irapuato y llegó hasta Aguascalientes, pero su retaguardia nunca pudo avanzar, nunca pudieron cerrar la pinza como pretendían. Bueno, llegó Roque González Garza, segundo presidente nombrado por la convención, y así nos vamos hasta, fíjense, ¿se acuerdan cuando dije que llegaron aquí los de Murguía y Pablo González? El 28 de julio, pero de 1914. Bueno, pues exactamente un año después se va a dar otra batalla, la batalla de Querétaro. ¿En dónde va a ser esta? Por las inmediaciones del Cimatario. ¿Entre quién va a ser? Entre Obregón, que ya viene de regreso, triunfante, después de haber hecho pedazos y aniquilado a la división del norte, y viene buscando a Rodolfo Fierro, que es el que está aquí en la retaguardia, y viene para acá sobre de él. Aquí había 9 trenes de los villistas, no los pudo despachar Fierro y ordenó que se quemaran antes de que cayeran en manos del enemigo. Él huye del Cimatario hacia el Colorado y en tren Obregón lo va siguiendo. Del Colorado da la vuelta para tratar de llegar a Cámbaro y ahí agarrar trenes al norte. Obregón se da la vuelta en el tren y va rodeando hasta Valle de Santiago, donde ya la brigada Maicote ya le había caído, y ahí lo desbarataron. No lo mataron, pero desbarataron su pequeño ejército. En Querétaro fue la última de las batallas del Bajío, 28 de julio de 1915, curiosamente un año después de la llegada de los constitucionalistas, ¿sí? A las 5 de la tarde Obregón hizo su entrada triunfal a Querétaro como un verdadero héroe. He de decir que Querétaro simpatizó siempre con los villistas y odiaba a muerte a los carrancistas. ¿Por qué? 2 razones. La primera, Carranza no respetó, bueno, el ejército de Carranza no respetó las propiedades de los queretanos y cometieron un pecado grandísimo: quemar los confesionarios del templo de San Francisco. Nada de santo. Le dio en la mera mata, como decimos, ¿no? Porque Querétaro pues, es una ciudad eminentemente católica, creyente, y fue una ofensa mayúscula que todavía no se olvida. Y en cambio Villa, su ejército llegó en perfecto orden y no saquearon la ciudad. Dicen las crónicas que el propio Federico Montes, Alfonso Camacho y José Ciró saquearon iglesias, templos, se llevaron custodias, copones, todo lo que pudieron. Villa no lo hizo así. Entonces, para los queretanos fue una derrota que Villa perdiera en el Bajío. Este es un diagrama de la batalla de Querétaro, de cómo de Apaseo y de Celaya venía Obregón y cómo se encontró con las fuerzas en color verde de Rodolfo Fierro. Evidentemente era un grupo muy reducido. Esos traían artillería, caballería e infantería, y los villistas no. Su artillería era muy reducida. Bueno, nos vamos a la última etapa, la etapa constitucionalista. Y pongan mucha atención a esta fotografía porque don Venustiano Carranza se está bajando de un carro que se llama Querétaro. ¿En dónde está este carro? Aquí, a un lado de nosotros. Ahorita lo vamos a ver en película, pero pongan mucha atención a esta foto.
2 de febrero de 1916. ¿Qué ocurrió en Querétaro? Bueno, pues Carranza, que era el primer jefe del ejército constitucionalista y presidente de facto, convocó a un congreso constituyente para que se realizara en la ciudad de Querétaro. Para que aquí estuviera un congreso constituyente, Querétaro tenía que ser la capital del país. Entonces, el 2 de febrero de 1916, Venustiano Carranza nombra a Querétaro capital provisional de la República y se viene para acá con todo su gabinete. Este es el momento de la llegada ese día. No va a jalar, ahorita les pongo la película. Bueno, después de todo esto, les platico que este edificio fue nombrado por decreto presidencial el día 17 de febrero de 1986 como monumento histórico. De marzo a Perdón, sí, de marzo, 17 de marzo de 1986. Y el decreto dice así, este es el texto original. Son los considerandos. Considerando que el inmueble que se ha descrito se construyó en 1904, la estación de ferrocarril conocida como Estación González, punto de unión desde su origen de las líneas férreas de México al Paso del Norte, ya para esas fechas ya comunicaba a los dos lugares, ¿se acuerdan? Que en atención a su vinculación estrecha con la historia de la nación, ya vimos esa vinculación, en cuanto a parte importante de nuestro sistema ferroviario y al estilo arquitectónico que reviste, la Estación González constituye un bien cultural cuya protección y preservación es de gran importancia como parte de nuestro patrimonio histórico monumental, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente decreto y simplemente se declara monumento histórico este inmueble. ¿Qué otros reconocimientos tiene? El 30 de marzo de 1981 ya la estación había sido incluida en la zona de monumentos históricos de Querétaro, nada más de Querétaro, que abarca pues, todo el centro histórico y termina aquí. Y finalmente en 1996, cuando todo el centro histórico de Querétaro es reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad, pues ¿qué creen? La zona A, que es la más importante y la más cuidada, termina justamente aquí, en este edificio. Este es el límite de la zona A hacia el norte y está incluida obviamente la estación del ferrocarril. El edificio fue donado por el organismo en liquidación Ferrocarriles Nacionales de México el 20 de agosto de 2003 con la escritura pública número 11 al municipio de Querétaro, es decir, es una propiedad municipal. ¿Quién lo mantiene? El municipio. ¿Quién lo administra? El municipio. ¿A través de quién? Del Instituto de Cultura. Y su actual vocación es justamente esa, ser un espacio cultural donde se presenten conferencias, presentaciones de libros, como lo que hemos tenido hoy aquí, esta convención, obras de teatro, talleres de artes, etcétera, todo lo que nos pueda vincular al quehacer cultural. Antes de despedirme, porque no jaló con la compu, vamos a poner la película, porque es muy importante que vean ustedes esa. Y voy a acercar el micrófono para ver si podemos escuchar el audio original. Ah, ya. Que era ese otro lugar que pues. Bueno, olvídense la narración, no hay problema. Está hablando de que viene la reconstrucción después de la revolución
Querétaro no sufrió una devastación como esta, afortunadamente, y que desde un ferrocarril se giraban las órdenes de mando. Los trenes, más bien dicho, la revolución se hizo a bordo de los trenes. Los trenes eran del gobierno, los revolucionarios los tomaron para ellos, y a través de los trenes se hizo la revolución. Se repartieron alimentos, medicinas. Ahí está don Venustiano en la foto que vimos, bajando aquí en la estación, y ahorita va a salir la estación. Si esta fue multitudinaria, imagínense cómo fue la de Madero, que dicen que no se había visto. Aquí está la estación, miren ustedes. Obregón fue nombrado comandante militar de la plaza. Carranza convocó al Congreso Constituyente. Tuvo lugar el Congreso Constituyente. Este es el Jardín Cenea. Y ahí se fueron a Celaya a recibir condecoraciones. Todavía tenía su bracito derecho Obregón. Ah, no, este es 16, ya no, perdón, ya no. Se fueron a la Ciudad de México y anduvieron de gira por toda la República. Estaban aquí durante el Congreso y se iban y venían, venían. Y finalmente se promulgó la Constitución. ¿Qué significó la promulgación de la Constitución para el movimiento carrancista? Significó la legitimación del movimiento armado en contra de un gobierno federal. A partir de aquí, con las leyes a su favor, Carranza, ahora sí, después de haber traicionado al Plan de Guadalupe y a los tratados de Teoloyucan que decían, una vez tomada la capital, Carranza o quien le suceda en el mando, convocará elecciones y entregará el poder al ciudadano que resulte electo. Eso no lo hizo Carranza. Pues Carranza defendió la Constitución, pero pisoteando la Constitución. Y una vez que lo consiguió y que no promulgó, sino que reformó una Constitución, porque si ustedes leen el texto de la Constitución dice, decreto que reforma a la Constitución de 1857, y esa es la que acabamos de conmemorar 100 años. Carranza tiene las tres cosas que hacen falta para legitimar un poder. Legalidad, ¿por qué? Porque hay una ley. Congruencia entre lo que se propone y lo que se hace. Y simpatía popular. En ese momento logró conjuntar las tres cosas. No hay poder que sea legítimo si no cumple con las tres premisas. Les dejo una reflexión. Nuestro actual estado político cumple con esas tres premisas. Muchas gracias por su atención.